Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie En búsqueda de la sabiduría, presentándote el capítulo La Biblia, sabiduría para el mundo actual, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre los consejos de Dios para nuestra vida. ¿Es posible que en la ley de Dios encontremos felicidad? ¿Y acaso en la Biblia existen principios para vivir una buena vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Gusto saludarles. Continuando con la serie En búsqueda de la sabiduría, hoy trataremos el tema titulado La Biblia, sabiduría para el mundo actual. El mundo no es hoy lo que Dios soñó originalmente, es decir, un mundo perfecto, bastante equilibrado, la naturaleza equilibrada, ¿verdad? Y también la relación entre seres humanos totalmente perfecta, y más todavía la relación entre la naturaleza y el ser humano y con su creador. Sin embargo, las cosas están totalmente alteradas. Algunas veces pareciera que todo está fuera de control. El aumento de la violencia, el estrés acumulado en muchas personas por diferentes razones, los problemas en el matrimonio, las dificultades en la crianza de los hijos, el mundo consumista y materialista en el cual vivimos que nos lleva a buscar seguridad en las cosas materiales y en las posesiones que tenemos. Todo eso nos lleva a una pregunta. ¿Realmente uno puede ser feliz en este mundo? ¿Tiene Dios alguna manera o alguna fórmula o algún consejo o orientación que nos lleve hacia una vida mucho más llevadera, una vida mucho más feliz? La felicidad es algo que mucha gente procura, algo que mucha gente busca. La busca en el dinero, la busca en la fama, la busca en las posesiones, la busca en el exceso de trabajo, la busca inclusive en las relaciones con otras personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a través de la palabra del Señor, vamos a encontrar algunos consejos muy sabios de cómo llevar una vida mucho más feliz, una vida mucho más dichosa en un mundo tan difícil como el que nos está tocando vivir. Y para ello vamos a dar lectura a uno de los salmos más extensos que tenemos en la Biblia. De hecho, tiene 176 versículos. Es el Salmo 119. Salmo 119, verso 1, comienza diciendo: Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichosos, felices. Ya de partida, el Salmo comienza diciendo que el deseo de Dios, que la voluntad de Dios es que todos seamos felices y que todos seamos dichosos. No hay más placer para nuestro Creador que ver a sus hijos llevando una vida feliz, una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero aquí vienen entonces una serie de consejos para aquellos que están realmente anhelosos o anhelantes de buscar una vida, ¿verdad?, mucho más feliz, una vida mucho más llevadera, y que no deberíamos buscarla, según el consejo de Dios, en ninguna otra cosa, excepto en lo que Dios determina que realmente nos va a dar profunda satisfacción en nuestra vida. Por sobre todas las cosas, nos enseñará Dios a tener una estrecha relación con Él, criatura y creador. Perfectos, dice, o bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, y aquí me llama mucho la atención esta expresión, dice, los que andan. En otras palabras, el deseo de Dios es que seamos felices, pero quien decide seguir los consejos de Dios somos nosotros, los que andamos, los que tenemos que ejercer la voluntad, ese libre albedrío para decidir andar en los caminos de Dios somos nosotros. Así que los que andan muestran no solamente la voluntad que se debe ejercer para aferrarnos de aquello que Dios
promete que nos va a producir mayor satisfacción en nuestra vida, sino que además muestra la intencionalidad, ¿verdad?, de cada persona. Es decir, la búsqueda, los que andan, los que no se quedan quietos, sino que están en procura de la felicidad, pero en el camino correcto, siguiendo los consejos y las orientaciones de Dios. Luego en el versículo 2 dice, bienaventurados, una vez más, bienaventurados, o sea, son felices los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. ¿Qué son los testimonios? La Biblia le llama testimonios a las Sagradas Escrituras. También se le llama ley, se le llaman estatutos, se le llaman ordenanzas. Debemos creer en la palabra de Dios, debemos amar la palabra de Dios, debemos guardar la palabra de Dios y ejercer toda nuestra voluntad posible, especialmente para hacer todo esto que acabo de mencionar, amarla, leerla, estudiarla, guardarla o aplicarla, aún contra la corriente, aunque el mundo nos enseñe cosas contrarias. Así que debemos guardar los testimonios, pero hay algo más que se añade aquí, que dice el verso 2, con todo el corazón, aquellos que buscan a Dios con todo el corazón. La palabra de Dios no debe ser entendida ni abordada solo desde un punto de vista cognoscitivo, porque eso sería como muy frío, ¿verdad? El razonamiento, por supuesto que es bueno, no podemos creer en Dios con una fe ciega, aunque sí, a veces, como dije, Dios no da explicaciones de algunas cosas que Él pide. Y debemos creer en el Señor aun cuando no entendamos algunas cosas, pero en un sentido general, la Biblia explica y da las razones de por qué debemos creer en Dios, de por qué debemos aceptar tal o cual enseñanza bíblica. Dios nos invita a un paso más allá. Involucrar en la búsqueda de Dios a través de las Sagradas Escrituras, no solamente aplicar la mente o usar la mente, sino también nuestro corazón, el asiento de nuestras emociones, que a eso se refiere la Biblia cuando habla de corazón. Es decir, nuestras emociones también tienen que estar involucradas. En repetidas veces, David dice, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, me deleito en estudiar tu santa ley, refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Sé que no es parte de nuestra naturaleza disfrutar la lectura de la Biblia. Todo lo contrario, porque nuestra naturaleza, ¿verdad?, ya contaminada por el pecado, eso es lo que dice la Biblia, nos lleva a alejarnos completamente de Dios, nos lleva lejos de Dios. Llegar a ese punto de decir, me encanta leer la Biblia, me deleito en estudiar la ley del Señor, y más todavía, me fascino en la obediencia a Dios, ese es un ideal al que debemos llegar. Pero consideren, no solamente nuestra mente, es decir, nuestra razón, sino también nuestras emociones tienen que estar involucradas cuando uno obedece al Señor, cuando uno quiere llevar a la práctica estos principios y valores que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Leamos el verso 3. Salmo 119:3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Otras versiones dicen, no hacen maldad. Bueno, aquí el salmista nos muestra dos caras de la misma moneda. Están uno, los que les gusta hacer iniquidad, y otros, los que rechazan la iniquidad. A unos les gusta hacer mal, a otros rechazan hacer mal. Obviamente el camino que Dios nos pide que sigamos es no hacer lo malo. Miren, en estas prohibiciones aparentemente pareciera como que Dios estuviera tratando de impedirnos que disfrutáramos la vida. Sí, porque seamos honestos, de repente hay cosas que son malas, que son ofensivas a nuestra fe, a nuestras creencias, a nuestros principios y valores establecidos en la Biblia, pero igual hacemos, porque de alguna manera eso nos produce cierto placer, cierta retribución personal. Sin embargo, Dios dice que si quieren realmente ser felices, bienaventurados o dichosos, tienen que dejar de hacer el mal que voluntariamente nosotros hacemos. Veamos al versículo número 4. Dice allí, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Bueno, aquí el salmista es enfático en decir que estos requerimientos, que estas ordenanzas, no son el capricho de ningún ser humano,
o no son establecidas de manera arbitraria por una iglesia o por una denominación religiosa o por algunos líderes religiosos. No, tú encargaste. Aquí, cuando dice el salmista esto, significa que es Dios el que pide todo esto. Es Dios el que nos solicita obedecer su ley, guardar sus mandamientos, amar su santa palabra, sus ordenanzas y estatutos, y dejar de lado la maldad. Aquí estas ordenanzas y preceptos tienen la autoridad personal de nuestro Dios. No hemos de ser diligentes en hacer ordenanzas, como lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús, de inventar mandamientos, inventar tradiciones, inventar ciertas reglas que van más allá de lo que pide la palabra de Dios. A eso nosotros le llamamos legalismo o legalista a las personas que actúan de esa manera. Los fariseos cometieron ese error. Dios había entregado ciertas normas, ciertas reglas que están aquí estipuladas en la palabra del Señor. Sin embargo, sobre esas normas y principios que Dios estableció en su Biblia, ellos comenzaron a construir, a desmadejar en muchos otros mandamientos, en muchos otros preceptos que no estaban en la Biblia. Es decir, como que hicieron de la obediencia al Señor una cosa tan perfeccionista y tan pesada que era imposible para cualquier persona poder cumplirlas. Dios no está diciendo acá que hagamos más mandamientos. Dios está diciendo simplemente que obedezcamos, sigamos, amemos los mandamientos que Él ya mismo estableció. Tú encargaste, dice, tú encargaste. Solo lo que es de Dios, eso es lo que debemos guardar. El versículo 5 usa una palabra que me gustaría resaltar, donde dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esa expresión ojalá, ¿qué significa? Ojalá muestra, por un lado, la humildad del salmista, decir, Señor, mi intención es obedecerte, mi intención es ordenar mi vida de acuerdo con estos principios. Y la verdad es que ojalá muestra la incapacidad humana, ¿verdad?, para obedecer los requerimientos divinos. No es posible con nuestra fuerza humana, es decir, con nuestra voluntad, no basta nuestra voluntad para estar a la altura de todos los requerimientos de Dios. Aun cuando anhelamos una vida más feliz, una vida más dichosa, y sabemos que si nos andamos como acá estamos leyendo los caminos de Dios, vamos a lograr eso. No siempre es fácil hacerlo. Por eso esta palabra ojalá, por un lado muestra, ¿verdad?, la imposibilidad humana de poder estar a la altura de los preceptos de Dios. Es un clamor y es un pedido también de que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para poder estar a la altura de esos mandamientos, para ser obedientes y de esta manera llevar una vida mucho más dichosa, una vida feliz. El verso 6, hay otra expresión que me gustaría resaltar aquí. El verso 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. No ser avergonzado. Nosotros no debemos sentir vergüenza de mantenernos, ¿verdad?, firmes a unos principios, los principios que Dios ha establecido. Ojalá no nos sintamos defraudados tampoco por Dios. De hecho, Dios no va a defraudarnos a nosotros mismos. Pero que nosotros no nos defraudemos por causa de nuestra desobediencia, porque algunos consideran que estos principios como que, además que son un poco pesados, están totalmente fuera de foco, porque la sociedad hoy piensa diferente, la cultura cambió, la sociedad se adaptó, hay nuevos cambios y tenemos que adaptarnos a esos cambios. No podemos llegar a ese nivel. Los mandamientos de Dios son eternos, permanecen fieles, y nosotros deberíamos permanecer en esos mandamientos y no ser avergonzados al cambiarlos o al desobedecerlos. El verso 7, aquí es donde el salmista toma una actitud diferente con respecto a los mandamientos, ya con un tono de alabanza. Verso 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendieres tus justos juicios. Aquí, nuevamente, el salmista expresa su deseo de querer seguir creciendo, ¿verdad?,
en su conocimiento de los justos juicios de Dios, es decir, de todas las sentencias que tiene Dios aquí, de todo lo que ha escrito en su santa palabra. Pero por otro lado también, ese conocimiento de la palabra de Dios aumenta su capacidad de alabar a Dios. En la medida que uno va estudiando la Biblia y va conociendo más acerca del amor de Dios, conociendo un poco más del carácter, uno se llena realmente de asombro y todo lo que desea es alabar. Y en la medida que uno crece en el conocimiento de Dios a través de su santa palabra y va armonizando su vida de acuerdo con los principios establecidos en la palabra de Dios, también va creciendo nuestra capacidad de alabar el nombre de Dios. Esa relación con Dios cada vez se va haciendo más estrecha, cada vez se va haciendo más íntima, cada vez se va haciendo más fuerte, especialmente que nos ayudará en los momentos más difíciles. Por eso el salmista dice, te alabaré. Y luego él hace allí mismo en este versículo un pedido, donde dice, no me abandones, no me abandones, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, dice el verso 8, no me dejes enteramente. En otras palabras, no me abandones. Hay una seguridad, una certeza que nos da la palabra de Dios. En la medida que nosotros decidamos guardar sus mandamientos, Dios no nos abandonará. El pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y claro está lo que dice la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el pecado nos separa de Dios. Como dice Isaías, ha creado un abismo de separación entre Dios y nosotros. O como dice Romanos, o Pablo escribiendo a los Romanos, que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Lo que hace el pecado es alejarnos completamente de Dios, alejarnos completamente de Dios. Y en esas circunstancias, por supuesto que pareciera que Dios nos abandonara, pero en el fondo no es que Dios nos abandonó, fuimos nosotros que por nuestra desobediencia y de manera voluntaria decidimos apartarnos, abandonar a Dios. Obviamente a veces nos vamos tan lejos porque llevamos una vida tan alejada de los principios, de los mandamientos de Dios, de los principios y valores establecidos en la Santa Biblia, que nos alejamos también de las bendiciones de Dios, y es ahí cuando nos sentimos abandonados. Pero mientras estemos con el deseo en el corazón de cumplir con los mandamientos de Dios, Dios no nos abandonará. Y viene este clamor, este pedido, Señor, no me abandones, no me dejes enteramente. Aun cuando caiga en pecado, en desobediencia, aun cuando transgreda alguna de tus normas o mandamientos o ordenanzas, Señor, no me abandones. Y de hecho, este clamor debería estar siempre en nuestros labios. Señor, no me abandones, Señor, no me dejes. Pasemos ahora al versículo 9. Miren lo que dice aquí, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta pregunta es sumamente importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, esto es joven para los jóvenes. ¿Por qué la Biblia menciona a los jóvenes? Porque generalmente los jóvenes son más propensos al error, porque están aprendiendo todavía las cosas de la vida. Y por la impulsividad, por supuesto que son más propensos a pecar contra el Señor. Por eso menciona aquí básicamente al joven. Pero esto se aplica a todo ser humano. De hecho, inclusive hasta a los niños que ya son conscientes de lo bueno y lo malo que hacen. Y cuanto más para las personas adultas. Lo que dice aquí la Biblia, ¿con qué vas a limpiar tu vida? ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Sabemos que nuestra vida está llena de faltas, llena de transgresiones, pero ¿cómo podemos limpiar eso? La respuesta realmente es sorprendente a esta pregunta tan importante. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Dice, con guardar tu palabra. Nuestra tendencia natural es a pecar. Nuestra tendencia natural es la desobediencia. Eso está claro. Pero ¿cómo podemos limpiar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones por nuestra desobediencia? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. ¿Acaso la Biblia tiene algún poder especial para limpiar nuestra vida? La Biblia señala que el único que puede limpiar y perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cuál es el papel y cuál es el efecto de la palabra de Dios? Mire, por ejemplo, en San Juan capítulo 5, versículo 3, el Señor
le dice lo siguiente a sus discípulos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra de Dios limpia. ¿Qué limpia? Limpia nuestra mente de errores, limpia nuestra mente de falsos conceptos, limpia nuestra mente de prejuicios, limpia nuestra mente de tendencias. Y más todavía, en San Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor también dice, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. En otras palabras, la palabra de Dios es un instrumento para santificar a las personas, es decir, para hacerlas puras y para separarlas completamente para Dios. Sí, hay poder en la palabra del Señor, hay poder aquí en la Biblia. Si ustedes realmente están buscando y de manera sincera la felicidad, este es el mejor libro. Este es el manual del fabricante, de nuestro fabricante. Al ser creados por el Señor, Dios estableció principios y valores que nos van a llevar a un mejor funcionamiento, no solamente en la parte física de nuestro ser, sino también en la parte moral, en la parte espiritual, etc., porque somos seres integrales. El manual del fabricante, que es la palabra del Señor, sin duda contiene muchos consejos y orientaciones para hacer que nuestra vida sea una vida mejor, una vida feliz. Nuevamente en el versículo 10 aparecen aquí involucrados también las emociones, ¿verdad? Y los sentimientos, donde dice que debemos buscar a Dios de todo corazón. Dice, con todo mi corazón, dice el verso 10, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una de las mejores maneras de quedar protegidos contra el pecado es memorizar la palabra de Dios, porque cuando dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, está hablando de la memoria, de memorizar también, ¿ya? Hay efecto en memorizar, obviamente no vamos a memorizar toda la Biblia, pero sí algunas partes que sí tienen mucho significado para nosotros, que nos van a animar y que nos van a ayudar, especialmente en momentos difíciles o en momentos cuando estamos siendo tentados a caer en el pecado, a alejarnos de Dios por nuestra desobediencia. Así que debemos, ¿verdad?, memorizar algunas porciones de la palabra de Dios, porque eso nos va a proteger contra el pecado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? El Señor no andaba con una alforja o una mochila con todos los libros y rollos de los profetas del Antiguo Testamento, ni siquiera con la Torá. Pero Él aludió a la palabra de Dios. Las 3 tentaciones que Satanás le puso, el Señor las respondió con la Biblia. Pero esos versículos que Jesús utilizó, se los aprendió de memoria. Miren el poder que tiene la palabra de Dios para enfrentar la tentación y para evitar el pecado. Escrito está, decía el Señor, escrito está, dijo el Señor, y escrito está. 3 veces citó referencias bíblicas del Antiguo Testamento, de la ley, de los dichos, las ordenanzas o los testimonios de Dios. Para enfrentar el mal tenemos que usar la palabra del Señor, porque tenemos que saber qué es bueno y qué es malo. Y la Biblia nos dice que esto no puedo hacerlo, que esto sí, pero esto no está permitido. Cuando el diablo me tienta, es para hacer lo que Dios está prohibiendo. Y si yo no sé lo que Dios está prohibiendo, entonces voy a ser presa fácil del enemigo de Dios. Por esa razón es importante que conozcamos y sepamos de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que ser grato para nosotros. Como dije, Jesús venció las tentaciones con la palabra de Dios y nosotros también podemos hacerlo. En el versículo 12 aparece otra expresión que me gustaría resaltarles. Dice, enséñame. Este es un clamor por parte del salmista que debería ser el nuestro también, de decirle, Señor, necesito aprender. Muestra una actitud de querer conocer más, de querer estudiar más, de querer conocer más acerca de Dios. Y ese debería ser nuestro pedido constante. Desear conocer más y más de la palabra de Dios, debido no solo a los beneficios que me va a reportar en mi vida, hacerme una vida más llevadera, más dichosa en este mundo, sino en especial porque me ayuda a conocer al autor de mi vida, a Dios, a mi propio Creador, y me ayudará, por supuesto, a mantener una conexión mucho más íntima con Él. Bueno, vamos a
a saltarnos un poquito al verso 17. ¿Ya? La influencia que tiene la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los que estamos viviendo. El verso 17 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos guardar la palabra del Señor. Yo les decía hace un poco que es imposible para el ser humano ser obediente a la palabra del Señor, por nuestra naturaleza que es contraria a Dios, que es contraria a la Biblia. Sin la ayuda y el poder de Dios es imposible hacerlo. Por eso necesitamos recurrir siempre a Cristo. La obediencia no se trata simplemente de concentrarnos en nuestra conducta y tratar de hacer las cosas que Dios pide. Si nos concentramos, nos enfocamos solamente en nuestra conducta, vamos a fracasar y lo único que vamos a sentir son decepciones, chascos, y vamos a pensar que Dios es demasiado exigente y esto no es para nosotros. Sin embargo, si vamos a la única fuente de poder, que es Cristo, Él no solo nos va a hacer conocer, sino también nos va a dar la capacidad para cambiar y transformar nuestro corazón. De hecho, Él lo va a hacer, Él va a cambiar nuestra vida. Él mismo va a producir a través del Espíritu Santo un cambio, una transformación de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de nuestros gustos, de tal manera que algunas cosas ya ni siquiera significan una tentación, porque Dios ha cambiado nuestros gustos, Dios ha cambiado nuestras tendencias. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Finalmente, yo quisiera leerles aquí el verso 18 al 20, donde dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Dios nos ayude para que podamos realmente encontrar verdadera satisfacción en estudiar y en conocer la palabra del Señor. Busquemos a Dios a través de su santa palabra. Pidámosle a Él que Él nos ayude a encontrar esos principios, esas pautas, esos valores que nos van a ayudar a tener una vida mejor. ¿Por qué Dios estableció, nos dio tantas reglas, nos dio tantas normas? ¿Por qué nos dejó todo un escrito, nos dejó, como dije, un manual de fabricante, que es para nosotros? ¿Por qué? ¿Es solo porque Dios quiere ser pesado con nosotros? ¿Es porque Dios quiere obligarnos a obedecer alguna cosa, aún contra nuestra voluntad? No, nada es obligado, todo es voluntario. Dios ha puesto en nosotros algo que se dice o se llama como el libre albedrío. Yo soy libre para tomar mis propias decisiones, aunque no puedo hacer lo mismo con las consecuencias, porque vienen juntas, vienen en un pack. Sin embargo, si realmente deseo tener una vida mejor, una vida dichosa, necesito ordenar mi vida de acuerdo con los principios que Dios ha establecido. Esa norma, esa ley o la palabra de Dios es como un cerco de protección para liberarnos de las cosas malas que puedan venir, de las tentaciones, de las pruebas, las dificultades. Porque nosotros sabemos, aun cuando nuestro mundo se está yendo contra los principios, valores de la palabra de Dios, sin embargo, nosotros sabemos, por ejemplo, que el adulterio es malo. Y ya saben las consecuencias que trae el adulterio. Sufren el que adultera, sufre la persona traicionada, sufren los hijos y la familia en general. Cuando Dios dice no adulterarás o no cometerás adulterio, no lo hace para privarnos de ciertos placeres, lo hace para protegernos, para cuidarnos, para que nuestra vida sea dichosa, para que nuestra vida sea más feliz. Dios nos ayude a encontrar verdadera satisfacción y la dicha y la felicidad que tanto anhelamos al estudiar, conocer y obedecer la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.